Muy buenas tardes, agradecemos a todos ocupar sus lugares y poner sus teléfonos nuevamente en modo de silencio. El mito del borrego. ¿Tienen las encuestas el poder de manipular la voluntad ciudadana expresada en el voto? Es el título de la cuarta y última mesa del día. Para ello nos acompaña como moderador Alejandro Garnica, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado, AMAI, a quien damos la palabra. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que están resistiendo después de esta larga jornada tan nutrida. Bueno, de acuerdo al formato que ustedes han visto en los paneles, me voy a permitir primero hacer una breve introducción y presentar a nuestros expertos acompañantes. Después les daremos a ellos la palabra durante 10 minutos cada uno para que hagamos una primera ronda y de ahí seguiría el asunto de hacer comentarios, recibir preguntas por parte de ustedes. Les anticipo que el doctor Beltraña me dijo que él va a explicar lo del mito del borrego, entonces para que no quede la duda de por qué lo titularon así al panel. Bueno, agradezco muchísimo al Instituto Nacional Electoral, especialmente a Paula Ramírez, la invitación a moderar este panel. Creo que redondea muy bien como último acto, ¿no?, de toda esta serie de pláticas, de puntos de vista, de intercambios que se han ido teniendo respecto de pues el papel que juegan las encuestas en el proceso electoral y sobre todo en la relación con los votantes antes de emitir su voto. Entonces, podemos ver las láminas que traje. Bueno, la pregunta desde luego que hay atrás de todo esto es si influyen las encuestas en la decisión del votante. Y un poco para ser sarcástico o socarrón diría, más bien, ¿por qué podríamos pensar que no influyen? O sea, ya se dijo desde la mañana que las encuestas son un actor importante y que por supuesto tienen una influencia en esto. Ahora bien, en el programa realmente no estamos hablando de influencia, estamos hablando más bien con una palabra más dura, una palabrota. Si es que no está jalando esto. Podemos ver por qué no cambia el… Ya. La palabra que se puso en el programa es si manipulan las encuestas la decisión del votante, y ahí sí estamos hablando de una cosa totalmente distinta. No solamente es una influencia, sino es una influencia que trata de ser propositivamente malévola o malintencionada o con algún propósito avieso. Y en ese sentido podríamos desdoblar esta pregunta, que creo que es lo que van a estar tratando de hacer justamente los tres expertos que nos acompañan. La podríamos desdoblar en tres cosas. Bueno, cuando hablamos de que si manipulan las encuestas o si influyen las encuestas, hay que tomar mucho en consideración realmente el fenómeno que tratan de influir, que es la opinión pública. Y esta frase, que parece una babosada y que uno diría, pues sí, cualquiera la dice, lo que tiene interesante la dijo William Hazlitt, pero la dijo hace más de 2 siglos. Entonces, como ustedes ven, esto antes de Internet, antes de que hubiera redes sociales, antes de que hubiera bots y antes de que hubiera encuestas con robot, ya estaba esto, ya estaba visto que sí, definitivamente la opinión pública puede ser un hecho manipulable y es complicado y finalmente los actores políticos tratan de cambiarlo. Entonces, doblemos la pregunta y pensando primero en, bueno, ok, cuando hablamos de encuestas que influyen, pues hay que pensar, diferenciar muy claramente lo que dicen las encuestas y lo que sí realmente dicen las encuestas, que lo hemos visto aquí constantemente, esta enorme cantidad que nos decía el secretario, ahora 320 y tantas encuestas publicadas, más lo que decía Luis, que se está publicando en redes sociales, que es muchísimo, pero también lo que dicen las encuestas entre comillas. Ya durante el día se le estuvo poniendo nombres a esto, son pseudoencuestas, fake polls, encuestas patito, ¿qué otro término? Bueno, etcétera. Todas estas encuestas que no son encuestas y que, a diferencia de lo que dijo Claudio Flores en la mañana de que esto realmente es como el crimen organizado, hay muchos intentos de pseudoencuestas que son totalmente abiertos por gente conocida, no son villanos, son gente que trata de manipular las cosas. Y este es un ejemplo muy claro. Este hombre es conocido, es el representante de uno de los candidatos a la presidencia de la República actualmente y se atrevió a ir a la televisión y presentar estos datos. No sé si se ven claramente, para abajo dice López Obrador 30 y tantos %, Anaya 17.9, El Bronco 16.8 y Mid 11.7. Y esto se presentó en televisión pública, en televisión abierta. Es un personaje conocido.
y estaba diciendo que tenía encuestas al respecto y hasta mostró los numeritos. Entonces no solamente son las encuestas, ni las pseudoencuestas que las hace alguien desconocido con fines aviesos desde un cuarto oscuro o en el sótano de Cambridge Analytica, no, es un hombre conocido. Y yo creo que aquí sí nos ponemos mucho a la reflexión de qué pasa con la defensoría del auditorio de televisión, qué pasa con la defensoría del ciudadano, qué pasa con la defensoría del votante finalmente, ¿no? En esta escalera de responsabilidades que debería ser la elección. Y bueno, y también no solamente es lo que dicen las encuestas, los que dicen las pseudoencuestas, sino también lo que se dice que dicen las encuestas, que eso también sabemos muy bien, lo dijo en la mañana Díaz Moreno, para el lector de periódicos, para el televidente, para el que escucha radio, pues no puede hacer realmente una diferenciación entre lo que sí es una encuesta verdadera, lo que es una pseudoencuesta, o lo que el cronista, el comentarista está diciendo al respecto. O sea, sí falta mucho de lo que decía Gabriel Marketing, la alfabetización, la pedagogía para poder entender mejor esto. Segundo desdoblamiento es, bueno, cuando hablamos entonces de que las encuestas influyen en el votante, pues ¿cuál votante? El que está decidiendo o el que ya decidió, que son influencias totalmente distintas, ¿no? La teoría lógica es que lo que se trata es de manipular al que está decidiendo, pero también puede ser al que ya decidió y también para volverlo de alguna manera un apóstol, un evangelista de todo esto. Entonces, no solamente es en la intención de cambiar el voto o de influir en el voto, sino también reforzar el que ya se tiene. También se dijo aquí que, bueno, finalmente lo que siempre buscamos nosotros, es un mecanismo psicológico muy claro, es información que vaya de acuerdo a nuestros marcos de referencia, a nuestros prejuicios, a la famosa consonancia cognitiva que todos tenemos. Y finalmente el último desdoblamiento es, bueno, la decisión, ¿no? La decisión. ¿Y cuál es la decisión? Y aquí sí creo que son los efectos más perversos, ¿no? La primera posible influencia negativa sería que haya influencia no solamente en por quién voy a votar, sin votar o no votar, ¿no? Y aquí se habla mucho de cuando un conjunto de encuestas como lo que podría estar pasando ahorita en México, lleven a parte del electorado a decir, ¿ya para qué voy a votar? Ya está todo decidido, ya no tiene ningún sentido, mejor perdémonos a ver el fútbol, ¿no? O vayámonos a los tacos, ¿no? Porque este arroz ya se coció, ¿no? Y la otra, pues desde luego, por quién votar. Entonces yo creo que estas son, no solamente es fácil decir si influyen o no influyen, si manipulan, sino por dónde iría la cosa, ¿no? Entonces, con este marco de referencia voy a darle ahora la palabra a nuestros tres expertos, los presento a ellos de izquierda a derecha. Primero nos acompaña Francisco Paco Abundis, ampliamente conocido como uno de los encuestadores quizá más mediáticos del país. Él es candidato a doctor en ciencia política y comanda la empresa Parametría desde hace muchos años. Gracias, Paco. Por otro lado tenemos a Ricardo de la Peña. Ricardo de la Peña también tiene su propia empresa, Investigaciones Sociales Aplicados, ISA, ¿no? Ricardo es no solamente también un encuestador, sino un gran comentarista de encuestas. Quien lo sigue en redes sociales conoce que él es un intenso comentarista en redes y podrá ver no solamente lo que son los números, sino también cómo se interpretan los números. Gracias, Ricardo. Y finalmente el doctor Ulises Beltrán, sociólogo y doctor en historia, también comandante de su propia empresa, de BGC. Ulises tuvo un papel muy relevante histórico, porque fue durante mucho tiempo el primer encuestador, digamos, oficial de la Presidencia de la República, y además algo que contribuyó muy favorablemente a nuestro medio es que él dio un impulso importante para que se crearan bancos públicos abiertos de encuestas, que entiendo que están en el CIDE, ¿no? Y que están a disponibilidad de todo el mundo. Alguien dijo en la mañana que es una tristeza que no nos estemos refiriendo a la historia. Bueno, parte de esa historia la ha construido Ulises, ahora lo que nos toca a nosotros es hablar de ella. Entonces, bueno, pasemos entonces ya a la discusión como tal, y de nuevo, de izquierda a derecha, vamos a pedirle primero a Paco que nos dé una intervención para sí, vamos con el orden del programa, iría sí. Ricardo, ¿no? ¿Iría Ricardo? Perdón. Perdón, disculpen. Entonces, Ricardo, adelante. Ok. Bueno, si pasamos a las láminas, el controlito es… ¿Le movemos con cuál? ¿Con este? Es el de abajo. Ahí está. Ok. Bueno. Creo que lo que primero que quería yo es tratar de ver si esto que se llamó el mito del borrego en el título, podemos bajarlo a una categoría un poco más precisa.
Y sí, creo que podemos, hay una hipótesis, que es la espiral de silencio, que nos dice que la opinión pública es una forma de control social, en que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre qué es lo que es aceptable socialmente. La sociedad amenazaría con aislar a quienes no llevan a cabo esta aceptación de la opinión mayoritaria y expresan opiniones contrarias. Por ende, los individuos estarían sondeando continuamente cuál es el clima de opinión que prevalece. Teniendo un sentido cuasi estadístico, me dirían qué es lo que está pasando en su entorno. Si coinciden o se acercan a la mayoría, se alientan a manifestarlo, pero si forman parte de la minoría, se cohíben a menos que formen parte de un grupo duro persistente. Este sería, digamos, el planteamiento básico de lo que suele llamarse la espiral de silencio, que es la premisa con la que se dice que las personas suelen tender a seguir la opinión mayoritaria o expresarse como seguidores de la opinión mayoritaria, toda vez que se inhibe la manifestación de opiniones contrarias. Hace apenas 6 años tuvimos una clara exposición de una posición acorde con esto. En el caso del movimiento progresista que apoyó a Andrés Manuel López Obrador, se formuló el reclamo de que estaba claro que las diferencias que marcaron la mayoría de empresas encuestadoras en aquella ocasión fueron parte de una estrategia deliberada para propagar la idea de que la elección ya estaba decidida por el candidato favorecido por las encuestas, provocando la inacción del electorado para decidir libremente hacia otra opción política, lo que hizo ver que era imposible acortar la distancia, induciendo al electorado a sumarse al puntero para no aislarse. No estoy cierto que los seguidores de este candidato en aquella ocasión avalaran nuevamente este punto de vista, pero en todo caso eso fue lo que se apuntó hace 6 años como un argumento de que se ha presentado un fenómeno de seguimiento de una espiral de silencio. Hemos oído aquí mucho entre precisión y exactitud, 2 palabras. Yo tomo precisión como la expresión de los valores que se observan al medir. En ese sentido me voy más a la exactitud, como la proximidad entre lo que mido por una encuesta y el valor real. Y voy a tratar de ver qué tanto la exactitud de las encuestas me prueban si hay una independencia o hay una dependencia de la voluntad electoral de la ciudadanía respecto de la opinión del colectivo. Vemos que son 2 cosas distintas. Uno es la relación entre el valor medio de la opinión de la población y un valor de referencia a la opinión promedio, y otro es la dispersión que tienen las mediciones. Bueno, voy a tomar la idea de un elector típico, ideal, un elector racional, que estaría perfectamente informado y que votaría por el ganador más probable en una contienda. Si un elector que conoce todas las encuestas que se publican en una elección, que discrimina entre encuestas, atiende solo aquellas que son en vivienda, puede entresacar o detectar la tendencia que se refleja del conjunto de encuestas y votar en todo caso por el ganador más probable según esta tendencia. Si un elector ideal que se deja guiar por lo que las encuestas le dicen y las encuestas le incidirían en su decisión de voto. Bueno, vamos a ver la evidencia empírica con elecciones para gobernador en 2016-17, las tomo del Observatorio Electoral de sede, tomo solo aquellos casos en que tengo 3 o más encuestas en vivienda publicadas en las 4 semanas previas a la elección, veo las series y calculo tendencias lineares y las extrapolo al momento de la elección. Bueno, comienzo por el estado de Sinaloa. Estas son las encuestas publicadas. Aquí vienen los datos puntuales con las que se encuestadas las fechas y luego tengo la serie de tiempo con el resultado de la elección como puntos finales cuadrados al final. Como vemos claramente, la población tendió a votar conforme al patrón de preferencias que marcaban las tendencias de las encuestas en vivienda publicadas durante ese proceso electoral. Uno puede pensar, la población se orientó por la información de las encuestas y siguió el patrón de lo que reflejaban las encuestas.
¿Qué pasa en el caso de Puebla? El caso de Puebla es algo muy similar, lo mismo. Las encuestas marcaban una tendencia, fueron varias encuestas publicadas en las últimas 4 semanas, y lo que nos marcaban era una tendencia creciente del ganador, que al final tuvo un dato ligeramente por encima de aquello que, una tendencia ligeramente por encima de aquello que realmente obtuvo, una tendencia ligeramente por debajo del segundo lugar, pero dentro de los márgenes en el cual hablamos de que la población siguió claramente la tendencia que mostraban las encuestas. Hubo un seguimiento por parte, una dependencia de la voluntad electoral hacia lo que las encuestas estaban reflejando. Nayarit, un año después, 2017, lo mismo, una tendencia bastante plana, pero que en general la ciudadanía habría tendido a reproducir el patrón de votación, sobre todo en los principales componentes, y en los pequeños habría habido alguna desviación respecto a los patrones particulares. Caso del Estado de Veracruz, con lo complejo que era la elección, lo competida, lo cerrada de la contienda, aún así había una tendencia donde el caso del candidato del PAN-PRD había comenzado a despuntar en las encuestas a lo largo del tiempo, al final terminaría teniendo una tendencia ascendente, misma que sería registrada en esta hipótesis por los electores, que terminarían, desde luego, atendiendo y votando mayoritariamente por él. En segundo lugar quedaría el del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y otros partidos, en una clara tendencia ligeramente descendente, con una apertura del margen entre ambos contendientes. Esto nos diría, bueno, hay casos en que pareciera ser que el electorado sigue el patrón que le está mostrando la serie de encuestas. Las encuestas están mostrando un patrón de preferencias que hace que el elector siga este comportamiento. Hay casos aún más extremos. Caso Chihuahua, vemos sistemáticamente se encontraba arriba en las encuestas el candidato del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, PT, y sistemáticamente abajo el del PAN, pero tendencialmente las líneas se cruzaban y al final la votación fue favorable al candidato del PAN, casualmente en puntos muy próximos a los que las tendencias hubieran marcado. Aquí las distancias de las encuestas son, por cierto, bastante más alejadas por prohibiciones legales en Chihuahua para publicación de encuestas en días previos. Esto sería todavía más sorprendente, habría seguido una tendencia que no se detectaba directamente en las encuestas, sino que se entresacaba solamente de la variación de los márgenes que el conjunto de encuestas reflejaría. Pero, oh sorpresa, tenemos Estado de México en que esto no ocurre así, en que no pasa esto, en que lo que vemos aquí como una serie de encuestas en que se abriría la brecha entre el PRI y Morena paulatinamente, y que a lo largo de las últimas 2 semanas sería claramente una apertura de la brecha, no resulta realmente en un comportamiento electoral de apertura de la distancia, sino que por el contrario es una elección en la cual el resultado entre los 2 primeros lugares es sumamente cerrado, y donde la posición de los restantes competidores tampoco se ajusta claramente al patrón de comportamiento de las tendencias electorales, ni las preferencias, ni las alturas ubicadas de los datos en las encuestas, ni las tendencias ubicadas en las encuestas. ¿Qué pasa en Tlaxcala? En Tlaxcala pasa lo mismo. Si Tlaxcala, como en Chihuahua, hubiera mostrado una tendencia al entrecruzamiento entre el candidato del PRI y el candidato del PRD, a favor del candidato del PRD, que venía ascendiendo en las tendencias que mostraban las encuestas, resulta que el candidato del PRI terminó ganando por un margen que no se ajustaba en lo más mínimo a la tendencia que marcarían la serie de encuestas. Luego, entonces, el patrón de votación no correspondía al patrón de votación de resultados que nos estarían mostrando las encuestas. Aguascalientes, lo mismo, estaríamos en una situación de mucha constancia, donde tendríamos un patrón básicamente estable de voto tanto del PRI como del PAN, que mostraría un PRI constantemente por encima en el caso de preferencias sobre Acción Nacional, y sin embargo Acción Nacional terminó ganando sin que hubiera ningún indicio de que esto pudiera derivar de la información que pueda sacar el ciudadano en las encuestas. Durango, otro tanto. También no habría ningún indicio derivable de las encuestas de que el candidato ganador pudiera haber obtenido la victoria a partir de la tendencia derivada de las encuestas.
Coahuila, otro tanto. También el triunfo del candidato del PRI vendría después de una tendencia descendente en el caso de su voto en el estado de Coahuila, que vendría a contrapelo de una tendencia ascendente por parte del PAN. Así es que lo que vemos es que la propensión a votar por el ganador más probable según las encuestas en la elección de gobernador 2016-2017 no es una hipótesis fiable. Se cumple en la mitad de los casos. Ahí vemos con palomita 4 casos. El caso Chihuahua lo pongo en azul como algo sorprendente, una coincidencia con una tendencia que no se observa directamente, pero que en la extrapolación se observaría, y no en la otra mitad. Y claramente tiene excepciones en las cuales está totalmente fuera de rango. Empero, si bien por ello no podemos considerarla corroborada, tampoco podemos descartarla. Creo que con esto podemos hablar de que no existe una prueba de independencia clara de la voluntad electoral de los ciudadanos respecto a lo que dicen las encuestas. Las encuestas pueden estar impactando, pueden apoyar a la creación de un clima de opinión, pero no es un factor que nos esté obligando a constatar un criterio único, uniforme de comportamiento y que nos garantice que hay un seguimiento inmediato, ineluctable de esto va a pasar con base en lo que dicen las encuestas, y por consecuencia es solo una hipótesis más que podemos meter a la licuadora de los posibles factores que pueden incidir en el ánimo de la población, y tal vez ni siquiera el factor más importante. Conclusión, es un factor, no podemos considerarlo un factor nulo, pero no considerarlo ni como el factor más relevante, ni mucho menos como un factor inequívoco. Gracias. Perdón, una reflexión final. Cualquier es hereje, cualquier es ortodoxo, no importa la fe que ofrece determinado movimiento, sin la esperanza que propone, las herejías son siempre expresión del hecho concreto de que existen excluidos. Eso es de Humberto Eco, El nombre de la rosa, y viene a cuento para esta parte de la posibilidad de que uno pueda estar fuera de lo que se establece por parte de la espiral del silencio. Gracias. Paco. Tienes el control de... Gracias. Muchas gracias a Aline, muchas gracias por la invitación. Siempre estos foros se convierten, bueno, ya son parte de una tradición, ¿no? Como bien decíamos, y siempre aquí pasan muchas cosas. Son eventos en sí mismos. Son como grupos de enfoque, son eventos únicos, son grupos únicos, todos los que están aquí, los que están y los que no están cuentan, en un ambiente en el cual yo creo que se presenta información que no se presta para otros foros o no es necesariamente este es el lugar para hacerlo. Siempre es una ventaja estar al final de una mesa. Imagínense estar al final de un día, ¿no? El único que va a tener una mejor ventaja en eso va a ser Ulises, ¿no? Entonces, poder retomar los comentarios de varios de los colegas, lo que se dijo, lo que dijo la autoridad, lo que dijeron los medios, lo que dijeron los colegas, para serles franco, es una gran ventaja. Y entonces haré referencia a algo de esto, porque además, como no tienen derecho de réplica, pues no hay forma de que, ¿no? de que puedan contraargumentar. Me gustó mucho la posición que tuvo Javier Márquez en términos de su autocrítica al gremio. Creo que lo hizo muy bien, creo que varios compartimos sus puntos de vista en términos de cómo estamos reportando márgenes de error. Digamos, a él le diría que encuentro algo de contradictorio en su posición, porque él sigue hablando de pronósticos, pero quiere que tengamos más mesura con los pronósticos. Hay algo de contradictorio ahí, es decir, ¿cómo? Estamos en la hiperprecisión, pero aún así tenemos que decir que hacemos pronósticos. Ahí hay algo, creo que, de contradictorio en ello, pero bueno, es un tema para debatir. Pero a lo que voy es a su posición, que es el tema de autocrítica, y aquí yo la quiero extender un poco a la crítica, y creo que este es un buen tema para reflexionarla, no solamente sobre nosotros, los encuestadores, o como se diría en inglés, los pollsters, sino una crítica a los medios, una crítica a los comentaristas, y pues ya, ¿no? Ya que estamos aquí, pues a la autoridad. De qué papel estamos jugando y en qué lo estamos haciendo bien y en qué no tanto. Entonces, esta es la estructura, es una presentación muy breve.
en la cual simplemente quiero plantear que hoy día, dada la diversidad de información, todo este efecto del cual estamos hablando, que se puede conocer, y siempre utilizamos estos términos en inglés, porque en ellos nos referimos a una tradición de una industria que ya data desde 1930 más o menos, la fundación de Gallup, de Roper, de Lewis Harris, de otros de los decanos de esta industria. Entonces, esta es una industria que en otro lugar del mundo ya va para 100 años, ¿no? O tiene 90 y tantos años, y entonces buena parte de nuestros referentes tienen que ver con ese país o con esa sociedad. Entonces quiero primero hablar mi planteamiento aquí es, hoy día, dada la diversidad de información, hablar de Rally Around the Winner, ¿no? Que las mediciones estén influyendo al elector para irse por el ganador, o being with the underdog, ¿no? Ir con el perdedor porque las mediciones están influyendo, o el efecto manada o el efecto herding, que es del cual estamos hablando. Hoy día toda la diversidad de información, que es de lo que se ha hablado hoy, información buena, mala, de distintos medios, creo que prácticamente niega o cuestiona ese hecho, porque esto se documentó en el momento que había un monopolio informativo, cuando los medios formales tenían una forma de un diario, un medio electrónico, tenía forma de validar esta información. Hoy día, me adelanto una parte de la información que les voy a revelar, hoy día Facebook representa la segunda fuente de información de los adultos de este país. El primero es la televisión, el segundo es Facebook. ¿Quién tiene el monopolio de esa información cuando tenemos esa estructura de información o esa estructura mediática? Luego, en el papel de los actores, simplemente me quiero referir a problemas conceptuales y a problemas me parece, de confusión de quien se dedica a hacer publicidad y se le toma por investigador, a quien tiene un negocio de medios y se le toma por investigador, y a un investigador que de pronto puede hacer otras muchas actividades más allá de la investigación. Y todo esto entra hacia afuera, entra en un solo cajón, en una sola categoría, son los encuestadores. Hace rato Alejandro hacía un cuestionamiento sobre por qué no se organiza mejor la MAI, por qué no se organiza mejor SEDE, ¿no? Que es los que estamos ahí. Pues porque SEDE y la MAI creo que no tienen que ver mucho con publicistas, tampoco tienen que ver mucho con quien tiene un negocio de internet, y entonces un poco lo que nos están pidiendo es que entremos al cuestionamiento y a la regulación de otros actores que no son colegas ni son parte del gremio, y ahí es donde voy a meter a la autoridad, ¿no? Que creo que nos podría ayudar en eso. Y otra vez, para fortuna, tenemos ejemplos concretos de cómo está pasando esto en otras industrias. Creo que hoy fuimos muy afortunados a tener a Tim Johnson, el presidente saliente de APOR, porque creo que ellos están enfrentando ya un cuestionamiento de la estadística, la ciencia, y va empaquetadas ahí las encuestas. Les puede sonar tan grave o digamos como ustedes quieran, pero digo, en lo que nos identificamos es que están en la misma embestida de su presidente que tenemos nosotros, pero creo que si la contextualizamos, aquí tenemos nuestros propios problemas. Y finalmente un tema que podremos llamar el de la metodología, que creo que por ahí podrían empezar las discusiones y las limitaciones. Voy a cambiar el orden de la presentación porque creo que será más versátil así. Primero, creo que tenemos un problema con hablar de las encuestas, ¿no? Yo he escuchado a líderes de medios de comunicación que primero dicen que no creen en las encuestas y luego dicen que las encuestas dicen. ¿Qué encuestas? ¿De qué hablan? Las del Universal, las del Financiero. Si parte de la crítica aquí es que no coincidimos y alguien se atreve a generalizar las encuestas, es como decir la opinocracia, los libros, es algo tan genérico. No, a esto hay que ponerle nombre y apellido. ¿Qué encuesta? La encuesta es una fuente de información, no es un genérico, no es un commodity. Es una fuente de información, está firmada,
Hoy hablamos mucho de reputación, de prestigios, de qué encuesta, a qué se refieren todos estos medios cuando hablan de las encuestas dicen. Eso ya es un problema de los medios, de cómo están reportando información. Creo que no es una forma responsable de hacerlo, creo que no es una forma correcta de hacerlo, y si yo digo que tal candidato va arriba en tal estado, debo de referirme a la fuente. Eso de hecho es un principio académico. Díganme quién de ustedes que ha escrito una tesis dice es que el libro dice o el autor dice. Pues no, tienen que ponerle un pie de página y decir qué año, quién lo cita. Así es esto. Es una falta de seriedad hablar de las encuestas. Entonces, de ahí ya partimos de un problema creo conceptual y ese se lo atribuyo, ¿no? Vamos repartiendo a los medios. Creo que no es correcto lo que están haciendo. Perdón, si ven esto, y algunas citas están en inglés, porque esto no es un problema local. A veces creo que nos encerramos mucho en nuestro mundo parroquial, ¿no? Y entonces no vemos qué está pasando afuera, y creo que sí tenemos que ir a revisar que afuera esto ya les pasó, esto ya ha pasado por revisión y sí han tomado medidas, y les voy a contar algunas. Y les pongo ejemplos de, digamos, que hay restricciones legales, responsabilidades éticas, sociales. Lo dijo Tim hoy en la mañana y lo dijo Alejandro Moreno hace un rato. Están en los códigos de ética de Wayport, de APOR y de SOMAR. Están varios desde hace muchos años. Lo único que decimos es, ¿por qué no los copiamos nada más? ¿Por qué no los imitamos? Ellos ya pasaron por muchos de los problemas a los que eventualmente vamos a llegar, y les voy a poner algunos ejemplos. Entonces, mientras sigamos con estas, digamos, con estos genéricos de las encuestas y no entremos a estos, o los analistas o los comentaristas no entren en estos detalles de citar bien el medio, el pollster o el encuestador, la fuente, creo que vamos a seguir con esta confusión. Y me voy a los ejemplos del día de hoy. ¿No? Está muy fácil, no le busquemos mucho, no hagamos mucha, como se habrán dado cuenta, hoy cambié mi presentación, ¿no? Porque pues digo, esta obvio no la tenía preparada, ¿verdad? Lorena no me dio sus datos y los otros dos eran bueno, dos de estos datos, tres de estos datos son de hoy. Esto es lo que tenemos el día de hoy y todo parece comparable, ¿no? Es la encuesta de la primera, Massive Caller, para darles una idea de la dimensión. Massive Caller en Estados Unidos hoy día tendría que enfrentar demandas penales y civiles. Está prohibido hacer llamadas con un robot en Estados Unidos, es un engaño. Yo digo, autoridad, ¿no podríamos empezar a legislar en ese sentido? Porque pues ya llegamos, ¿no? Y luego Tim habló de temas por celulares, vamos a llegar ahí. O sea, no es destino manifiesto, pero hay cosas que son inevitables, vamos a llegar ahí. Bueno, ya estamos aquí, hoy tenemos esa información. Y en este foro hoy se cuestionó esta medición por su financiamiento, no por su metodología, no por sus temas de ética. Se le cuestionó por quién la paga. A ese nivel nuestra confusión. No, primero tenemos que ver en práctica internacional qué significa este tipo de medición, por qué la prohíben en un lugar del mundo y por qué aquí se sigue validando y se sigue citando con colegas tan respetados y tan queridos como Jorge Castañeda. Ya olvídense del resto de la clase política, estoy hablando de alguien que tiene una categoría académica y la sigue citando normal. Un ejemplo, paso a la parte de abajo o a la derecha. Perdón, pero digo, y creo que ya hay unos tweets ahí, esta es una encuesta de un publicista. Es como si Carlos Alarraqui publicara una encuesta. ¿Ustedes qué hacen si ven una encuesta de Carlos Alarraqui? ¿No? Digo, el otro cuestionamiento será, ¿quién se dedica, a qué se dedica cada quien? Entonces, bueno, por un lado tenemos algo que en otro lugar del mundo estaría prohibido legalmente y en otro que no es parte del gremio y lo retoma un diario, por ponerle dos ejemplos del día de hoy. Y algo que en este foro y por fuera y consideramos legítimo, prestigiado, como lo que publica Lorena Becerra, ¿no? Que está sustentado, que tiene un método, que entonces ahí me parece que es donde empiezan nuestros problemas. De ahí, como les decía, les pongo un ejemplo. Esto es una publicación del año pasado de 538. No somos exclusivos en esto.
Cuando alguien no se dedica a hacer investigación y tiene un prestigio que proteger, bueno, puede publicar cualquier cosa y ahí hay una forma, digamos, una forma de discriminar las encuestas reales contra las fake polls, ¿no? Y bueno, es algo que se considera aquí lo ponen en términos de alguien desconocido o alguien que es un pollster conocido o responsable. Entonces, al final todo esto nos lleva a que esta diversidad de información, esta forma en que se está confundiendo el trato que se le da, la discriminación, nos lleva a que todo este tema de herding, rally around the winner o el efecto del underdog realmente es una pregunta que no tiene mucho sentido ya el día de hoy, ¿no? Y si le ponemos digamos, elemento extra, sí estamos y eso lo decía Lorena Becerra hace un rato, ya en un tema más metodológico, sí estamos en un ambiente antisistémico, donde tenemos desde problemas de no respuesta que nos están afectando y ya se están atribuyendo a digamos, este ambiente que tenemos, a un cuestionamiento de información. Y en América Latina, puse 2 citas simplemente para referirme a una tradición o alguna literatura que durante algún tiempo se ha documentado. No estoy seguro qué es lo que esté pasando hoy, pero hoy día tenemos un ambiente antisistémico que hace que toda esta información sea más cuestionable y que tiene consecuencia además sobre cómo estamos midiendo. Ya Luis Woldenberg se refería a algunas mediciones que tiene él. Creo que él fue uno de los primeros que lo vivió en una elección en Quintana Roo, que puso el tema sobre la mesa, y varios creo que estamos en eso. No es el único ejemplo, creo que partimos de lo que pasó en 2015 en el Bronco, que sigue siendo el elefante en el cuarto, ¿no? Es decir, la mejor medición preelectoral, que fue del norte, le dio 13 puntos de ventaja y acabó con 27. Eso, y Alejandro Moreno no está aquí, pero en los exit polls que hicimos para 2016, el año siguiente, si no hemos modelado 2 de ellos, Chihuahua o Aguascalientes, y hubiéramos ido simplemente con la respuesta que nos dio el electorado y no modelamos la no respuesta y la respuesta contradictoria, no hubiéramos dado como ganador en Chihuahua a el actual gobernador. Eso es un ambiente antisistémico y ya nos estamos enfrentando a eso. Bueno, ese también está afectando la forma en que estamos procesando estos temas. Conclusión, no hay fuente de información única, para bien o para mal. Yo les hablo de la crítica y de los efectos negativos que tiene sobre nuestra industria, pero eso prácticamente hace que el tema del cual estamos hablando hoy sea un efecto que ya no tiene mucho sentido discutir. Creo que va a ser muy difícil hoy criticar al gremio o a la industria porque se equivocaron. Bueno, si son las encuestas, ¿quiénes se equivocaron? ¿De qué están hablando? ¿No? Gracias. Bueno, doctor Ulises. Muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, primero un añadido al currículum que tan claramente se leyó. Hay que añadir, soy profesor investigador del CIDE, de lo cual me siento muy orgulloso, donde afortunadamente he desarrollado durante muchos años una encuesta para cada elección que es vinculada al Comparative Study of Electoral Systems. Nada más, porque no lo mencionó. Segundo, quiero ponerle nombre y apellido a los agradecimientos al INE. Los dijo nuestro presidente de nuestra organización al principio, los dijo ahora Paco, pero yo quisiera señalar que el INE ha sido siempre un foro abierto para todos nosotros, lo ha sido de manera destacada, pero en particular quiero agradecer al secretario general, Edmundo Jacobo, y a su extraordinario equipo por el apoyo que constante, permanente, sistemáticamente le ha dado al gremio y por la contribución que gracias a ese apoyo hemos podido hacer a muchas juntos, a cosas tan importantes y tan centrales como es la transparencia, porque hoy ahí está esa base de en la que están las cosas. En fin, muchísimas gracias, Edmundo. Paula, muchísimas gracias y muchas gracias a todo tu equipo. Le quería poner nada más nombre y apellido, pero luego queda gracias al INE. No. Hay muchos y en este caso es muy específico.
Yo efectivamente tenía una presentación con un chorro de láminas y dije, no, yo creo que ya las vieron todas las que van a ver hoy, ¿no? ¿A poco no vieron todo tipo de láminas y demás? Pues me voy a ir concretamente a los conceptos y voy a tratar de ser preciso y referirme al tema para el que me convocaron, que es el famoso tema del, comillas, mito del borrego. No sé si noten ustedes que de entrada ya está calificado el tema porque dicen que es un mito. O sea, ya mejor vámonos, ya no nos escuchen, es un mito eso de que las encuestas forman opinión y orientan al público. De lo que estamos hablando es un tema muy viejo, he estado mucho tiempo en esto y quizás aquí voy a hacer un rapidísimo paréntesis. Los temas que estamos discutiendo hoy han sido recurrentes, permanentes en cada proceso electoral, salvo uno que sí quiero señalar, y es la aparición de encuestadores con métodos no convencionales, si quieren decirle, yo diría no científicos, y que han levantado parte de una polémica novedosa, que surge del cuestionamiento a las encuestas, por un lado, y otro de la supuesta búsqueda de nuevos métodos alternativos. Ese es algo nuevo en estos procesos. Es una pena que no le hayamos dedicado más tiempo específico a eso. Y solo les quiero decir, en este negocio, lo único que justifica lo que hacemos es un método. Y mientras ese método no sea cuestionado debidamente y objetivamente, pues hay encuestas y no encuestas. Y el que citaba, para ponerle también nombre y apellido, Paco de Massive Caller, no es una encuesta, es lo que ustedes quieran, pero no es una encuesta. Entonces es algo novedoso, pero todos los temas los hemos platicado en otros foros y los hemos platicado de muchas otras formas. Nos toca hoy, a eso me convocaron, sobre el efecto borrego. Quise entender que es una traducción de lo que en inglés le llaman el bandwagon effect, es decir, la idea, cómo es, este concepto nace en la economía, de hecho, no en la ciencia política ni esto, y es muy fácil. No consumes el bien que deseas porque es lo que quieres y tiene el precio que estás dispuesto a pagar, sino que la compra, haces una compra porque muchos lo están demandando. La moda, por ejemplo, ¿no? Y de hecho es un gran artículo, por cierto, de, no me acuerdo cómo se llama, Leven Something, ahí está esa definición y un análisis puntual del efecto que tiene esto en el consumo. ¿Por qué si la suma de la racionalidad se supone que es el comportamiento económico, porque te cuesta, de repente tiene defectos como es esto de que mucha gente compra porque muchos están comprando, o sea, te vas y compras aunque no lo desees y aunque no lo quieras, por un efecto que se llamó el bandwagon effect. En el caso del voto extrapolado, por cierto, es parte de los estudios sobre irracionalidad en el comportamiento económico. Es decir, se dan cuenta de que estas cosas ocurren y que, bueno, ¿por qué pasan? En el caso del voto, si lo extrapolas, es simplemente que no votas por el candidato que prefieres, el candidato que te gusta o el candidato que llena tus expectativas, que se asocia a lo que dice con lo que quieres de tal, y no lo haces porque quiero verme asociado con el que prefieren muchos o la mayoría. Esto sería el efecto de borrego, como le pusieron, de las encuestas en las elecciones. Esto tiene un supuesto, y el supuesto es que, ¿cómo sé yo qué es lo que prefieren muchos o la mayoría si no es en un proceso electoral por las encuestas? A menos que sea muy burro y que yo crea que la cena de mi casa representa la preferencia de todos. Digo, yo creo que muchos de nosotros jamás hubiéramos visto un cambio político, muchos los de familias muy priistas seguirían extrañadísimos porque ahí están. Entonces, pues bueno, ¿de dónde puedes sacar tú esta percepción de quién encabeza, de manera que yo me adapte, como dice el mito del borrego, y sería una influencia clara de las encuestas? Las encuestas dicen reiteradamente que va fulano, yo pues ya para qué, pues ya mejor me voy con esa mayoría que está ahí. Esto supone muchos bemoles. Si la respuesta es que solo por encuestas
se puede obtener esta percepción de qué quieren todos o la mayoría? Pues la respuesta es que las encuestas no pueden tener este efecto borrego. Y voy a citar un dato que cambié hace 40 minutos más o menos que lo presentó Luis. Resulta que solo el 25% de las personas les creen a las encuestas. Entonces, solo ese 25 sería sujeto de un efecto borrego, porque pues necesitas informarte, saber lo que dice la encuesta y creerle. Y solo el 25% de las personas le creen a esto. Es decir, para que ocurra un efecto de este tipo de las encuestas en la voluntad de las personas, pues tiene que haber una condición de información, las veo, las conozco, sé de ellas, y otro de credibilidad, les creo. Y creo que a lo largo de este día, pues los encuestadores tenemos algunos problemas al respecto de cierta índole, los periodistas no acaban de entender muy bien cómo saber cuál es buena, cuál es mala, etcétera. Hay un chorro de cosas. Y en concreto, si el tema fuera ese, pues ahí está, una cifra que me cayó como anillo al dedo, el 25% no le creen a las encuestas. Entonces, de cómo es posible que haya un efecto de borrego de este tipo de las encuestas, si no, a cuál le creo, por qué, cómo le creo, etcétera. Y sin embargo, quiero decirlo y subrayarlo, como nunca en la historia de México, las encuestas, lo que quiera que eso quiera decir, están siendo trascendentales, por lo menos para un candidato a la presidencia de la República. Yo no sé si los que escuchan a, ya sabes quién, no, a López Obrador, que dice que encabeza las encuestas, corren al sitio de ADN político, checan y revisan y ven si dicen las cosas. Me pareció fantástico lo que se dijo, cómo cambió el discurso de López Obrador cuando los encuestadores somos parte de la mafia del poder. Algunos de nosotros estamos en el anexo de su libro como parte de la mafia del poder y lo pueden checar. Hay nombres y apellidos ahí de encuestadores que somos, lo digo yo, estamos parte de la mafia del poder. Entonces, de ese discurso, pues ya gané porque encabezo las encuestas, ¿o no? Casi es así, ¿o no? Entonces, creo que en este caso específico de esta elección, es impresionante el papel que han jugado en la definición de una candidatura. Creo que como los medios tomaron acríticamente y objetivamente, porque este es un hecho objetivo que ha estado arriba en todas las encuestas que se han publicado, vamos, ahí está, es un hecho real que él supo aprovechar y lo hizo, y los medios, llegó un momento en el cual Andrés Manuel López Obrador, que encabeza todas las encuestas, y seguía cualquier nota sobre López Obrador. Es decir, creo que en este caso efectivamente las encuestas han tenido un papel, o ese concepto que le llamamos las encuestas, han tenido un papel determinante en la determinación y en la historia de una de las candidaturas, y no quiero, como no pronosticamos, no quiero saber si en el resultado de la elección. Es decir, finalmente le sirvieron a un candidato, tuvo la fortuna de que coincidiera con lo que se ha venido publicando, con todos los bemoles que tienen para definir su candidatura y posible de tal. ¿Generó esto un efecto borrego? Es decir, las preferencias por este candidato fueron aumentando en la medida en que fue percibido y proyectado. Esto es muy importante, percibido por y proyectado por, o sea, sin ninguna relación objetiva a las encuestas que la gente no conoce y a las que no cree, la frase, encabeza todas las encuestas, se hizo parte esencial del atributo principal de este candidato. Generó y esta es la pregunta que nos convocaron a
a tratar de responder, ¿generó esto un efecto borrego? ¿Generó esto un aumento creciente y acumulado de sus preferencias? Yo tendería a pensar que no, porque la preferencia en la que ha estado ha sido más o menos constante. Es decir, no es un fenómeno en el cual empieza a decirse esto y va subiendo paulatina y no, de donde está y ahí se quedó y ahí ha seguido y no. Es decir, esta sensación de ser el de que es el que me manda a mí, borrego, la señal de que es el que la mayoría quiere y por tanto cambio mi preferencia y me voy con él, no pareciera ser el caso, sino simplemente una cosa que le permitió mantenerse ahí y sostener sus preferencias en donde están. Quiero decirles que esto es una sorpresa muy grande, no tanto el de las encuestas, sino esto. Este tema de la percepción de ganador que lleva a que digamos, que convoca y acumula preferencias adicionales o marginales, si esto fuera cierto, no parece ocurrir en las preferencias electorales y esto merecería, la verdad, se los digo, un estudio bastante más puntual y cuidadoso de los que hemos hecho hasta ahora. Pareciera que no, porque si uno hacía encuestas en el pasado, no tan remoto o muy remoto, ya no sabría decir, a la pregunta ¿quién crees que va a ganar?, la mayoría contestaba el PRI, en la elección que fuera. O sea, ¿y quién crees que va a ganar? Pues el PRI. Y ganaba, yo estoy casi seguro, perdónme, me hubiera encantado traerla, pero estoy seguro que esa fue la respuesta de muchas encuestas en la elección del 2000, por ejemplo. ¿Y tú quién crees que va a ganar? Pues el PRI, ¿no? Pues digo, ¿quién más, no? ¿A poco hay otro que gane? Yo creo que eso era lo que en el fondo reflejaba esta respuesta. Y la razón por la cual no era porque se le considerara, muchos consideraban porque sí, porque pues tiene muchos votos y tal, pero la verdad es que las respuestas tenían que ver con otras cosas, como que pues una y principal porque siempre gana. Es decir, ahí sí están los que creían que efectivamente seguía siendo o era el mayoritario, pero las otras obviamente, pues porque si no se la roba. Entonces, pues realmente, pues, sí, ¿quién va a ganar? Pues él, pero no porque fuera la mayoría, que hubiera generado un efecto borrego, etcétera. Y casualmente, tampoco creo que haya un efecto borrego como el que definí, a partir de la definición que se da en economía de este efecto, porque generalmente en las encuestas, en aquellos tiempos era típico, y sigue siendo quizás, no lo sé ahora, ¿no? Pero que el PRI siempre empezaba, en el Estado de México, por ejemplo, es muy claro, empieza muy alto y va bajando, hasta el momento de la elección. Es decir, esta sensación de que es el mayoritario y de que va a ganar, etcétera, pues no se convertía en una convocatoria de votos adicionales y un efecto borrego como es el que estábamos analizando en este caso. Esa es la parte que tiene que ver con este efecto borrego de convocatoria. ¿Pueden las encuestas influir en esta elección en particular de otra manera? Yo creo que lo que invita a pensar que podría ser es el famoso, reiterado y desesperadamente mencionado voto útil de última hora, ¿no? Es decir, esta idea que crecientemente los que están abajo dicen que no, pues y la verdad, yo lo vivo en muchas de las mesas o cenas a las que voy, que no son muchas, pero bueno, se oye frecuentemente esta idea de que no. En la medida en que sigue polarizada esta elección en los que votan AMLO y los que votan no AMLO, y si sigue polarizada en esta dimensión simple de AMLO no AMLO, muchos mencionan yo me voy a esperar, voy a ver quién es el segundo lugar y no me importa que no le vaya yo a ese candidato y votaré por el segundo lugar porque mi deseo último es que no gane López Obrador. Entonces, también depende. ¿De dónde van a sacar la información de quién es ese que encabeza el segundo lugar? ¿De dónde va a salir esta supuesta racionalidad perfecta del voto? Si no es de las encuestas. Entonces, ahí puede haber otro efecto de las encuestas en el proceso electoral, en un sentido de que pues a lo mejor le dan
No quiero decepcionar a los panistas o a los periodistas que crean que esto puede ocurrir o no, pero me temo que en cualquier caso, aun si llegase a ocurrir, primero descontemos la desconfianza en las encuestas, la poca información sobre las encuestas, etcétera, etcétera. Hay otros datos más puntuales que indican que este voto sería, en el mejor de los casos, marginal. ¿Cuáles son las razones? Una de ellas muy importante es que mucha gente que dice que no cambiaría. La única manera como nos podemos aproximar al conocimiento de este posible voto útil es a través de preguntar sobre si no votaras por ¿por quién votarías? Sí, la segunda opción, ¿no? La verdad es que aquí nos encontramos con dos fenómenos muy importantes. El primero es que la mayoría dice ninguno. Prefiero no votar si no puedo votar por mi candidato. Es decir, no, yo no voy a hacer voto útil, a mí ni me preguntes. La otra cantidad importante es que necios, los encuestados, que sí son bien necios, nos dicen no por el mismo que ya le dijiste, si no votaras por ¿por quién? Pues no por ese, bueno, ya está bien, ya no te vuelvo a torturar. Entonces queda una muy poca proporción de gente, ya termino, muy poca proporción de gentes con propensión a cambiar. Y cuando ves la segunda opción de todas estas propensos a cambiar, aparte que son muy pocos, no se concentran en un candidato. Es cierto que marginalmente podría beneficiar a Anaya, marginalmente, es un poco más, pero se distribuye por igual entre los tres candidatos principales. Muchas gracias y por su paciencia sobre todo. Tengo aquí algunas preguntas de ustedes, del público. Empiezo con una que es específicamente para Ricardo, es ¿a qué razón atribuyes esto que mostrabas de que en algunos casos sí puede ser una influencia a lo que digan las encuestas en el sentido del voto y otros no? O sea, ¿cuál sería tu explicación? Bueno, a ver, creo que lo que estoy demostrando es una reducción y que por consecuencia, solo si fuera un vínculo diáfano que se diera en todos los casos, uno podría afirmar, es clara que existe esta relación unívoca entre así van las preferencias con tal tendencia y luego entonces el voto se mueve de tal manera y se propicia un comportamiento en tal sentido. Al no darse esta relación, sino ser totalmente equívoca, lo que podemos decir es no existe un vínculo cierto y atribuir los comportamientos en uno u otro caso específicamente a las encuestas es solamente un supuesto que no podemos consolidar. Podríamos consolidarlo si fuera sistemático, si fuera persistente, podríamos decir, bueno, sí, tenemos un conjunto de evidencias que nos llevan a afirmar que invariablemente ocurre tal cosa, pero invariablemente no ocurre algo, sino que es algo casuístico que no podemos afirmarlo como un patrón. Luego entonces yo creo que las encuestas son solamente un elemento y tal vez no el elemento más importante. Una para todos, quizá que sería interesante oír el comentario de todos. Entonces, ¿podríamos hablar de encuestas manipuladas, manipulables, manipuladoras? Y creo que ya esto hablamos mucho en la mañana. ¿Cuál era el primer adjetivo? Manipuladas. Manipuladas. Manipulables sí, no y manipuladoras. En el mundo, digo, no pretendo que vivimos en un convento de monjes trapistas, ¿no? Sí, pues hay quien la manipula y la quiere manipular, pues supongo que sí puede haber, no lo sé. Lo que pasa es que la transparencia a la que estamos sometidos hoy día lo hace un poco más difícil, porque si la manipula mucho, pues si la publica y cumple con el INE, pues vengo, bajo su base de datos y demuestro que no hizo nada. Y lo más importante, y luego me doy cuenta que le pagó el partido X o Y, entonces pues sí creo que más o menos si la quiere manipular, pues sí la puede manipular. Pero la transparencia que vivimos hoy día en términos de las encuestas publicadas es muy importante, muy importante. Ese fue un logro y reitero la labor del INE y la colaboración del INE, muy importante por eso, porque hay transparencia. Manipulables, la otra era
Manipuladoras pues, y supongo que manipuladas. sí. Bueno, no sé si hay encuestas manipuladas, y aquí es muy importante la foto esa que enseñó, no me acuerdo si fuiste tú o tú, ¿no? En la cual el Bronco pues, saca una, comillas, encuesta. La verdad la produjo muy bien, porque pues yo dije, ay, chivas, ¿es la del Reforma o cuál es, no? O sea, la produjo muy bien y pues puso lo que se le pegó la gana. Bueno, pues sí. Yo creo que aquí lo más importante de la reunión de hoy, debo decir, hay muchas cosas fueron muy importantes de esta magnífica reunión, como todas las que de este tipo, fue esta dificultad que tenemos encuestadores y comunicadores para establecer un juicio certero e informado sobre cómo juzgar la calidad del producto que los encuestadores producimos. Sí, es un gran reto complejo que compartimos todos, compartimos encuestadores, es una encuesta biotápica de no sé cuántos en el cual el margen de error más o menos 3 desviaciones estándar. Yo creo que eso no contribuye a la credibilidad de nada. ¿Cómo le hacemos para colaborar con los medios para dar esta credibilidad? Yo creo que para mí ha sido de las mejores experiencias que he tenido, sobre todo por esta confrontación entre periodistas y encuestadores, las cuales el diálogo era, pues sí, yo porque te conozco, pero pues ¿cómo le hago para saber quién es bueno y quién es malo? Eso creo que no se va a superar fácilmente, y la aparición de farsantes y payasos, que no, en Facebook es la gran encuesta y la mejor, y esto y lo otro, y que tiene 20,000 justificaciones para decirlo, es lo que más daño le está dando, no a la industria, porque aquí vamos a seguir, a un proceso de información que puede ser y debe ser de utilidad al público para su toma de decisiones. ¿Quieres que comente la tercera o se lo dejamos a alguien más? ¿Cuál es el tercer adjetivo? ¿Alguien? Yeah. Yo creo que como toda información puede tener las tres, pueden pasar las tres cosas, pero en el caso de las mediciones con encuestas y debido a la autoridad es más difícil. Es decir, es más fácil manipular, no me acuerdo quién lo mencionaba en la mañana, que es más fácil producir una gráfica que información real. En el momento en que tenemos que entregar una base de datos al INE, en principio una base de datos tiene que ser replicable, y si es replicable quiere decir que uno puede comprobar si lo que se reportó en la prensa o lo que se reportó mediáticamente corresponde a esa base de datos. Es una primera implicación más complicada. ¿Cómo pueden ser manipuladas como información? Porque pues sí podemos poner algunos ejemplos, y ha pasado. Publicando, por ejemplo, la medición de un solo segmento de la población. Publicar, por ejemplo, solamente qué piensan los jóvenes o qué piensa cierto estrato social en su preferencia electoral o en cualquier otro tema. O con un método en particular que pasa mucho con las mediciones que están hechas por internet, que es como las telefónicas. Por definición solamente se puede entrevistar a 55% de la población. Si el otro 45% no fuera distinto, no habría ningún problema. El tema es que frecuentemente sí son dos segmentos de población muy distintos. Quien tiene internet, para empezar, es más joven, es más tecnológico, por lo tanto más escolarizado, y en general hay una brecha generacional muy fuerte ahí. Si bien es cierto que ya hay, según Ernesto Piedra, 117 millones de celulares, no toda la gente utiliza esos celulares de manera inteligente con internet. Entonces, en términos generales, internet tiene un poco más de usuarios que lo que tiene incluso que quien tiene teléfono tiene un alcance de 66%. Otros problemas de una misión con internet es que la mayor parte de la gente que lo utiliza para temas como farándula, deportes. Muy poca gente en realidad lo utiliza para temas de vida pública, lo cual genera un sesgo muy claro en aquel que responde a una medición que tiene que ver con estos temas. Entonces, bueno, se puede utilizar un método específico, como puede ser encuestas por internet o telefónicas, que hay quien diría que eso en realidad no es una encuesta, ¿no? Es más parecido a un sondeo, o cuando se aclara la metodología,
digamos, algo de lo que está haciendo, que en reconocimiento a Alejandro Moreno es hacer muestras combinadas de vivienda con lo que él llama un parche de telefónicas, pero está claramente explicado la metodología, cómo lo hizo, en fin, es muy válido el ejercicio. De hecho, él es el primero que creo que a partir de una telefónica pura puede dar un buen diagnóstico de Miguel Hidalgo, que es un lugar al que es muy difícil acceder en hogares, y entonces dio un buen estimado, creo que fue en 2015. Pero son excepciones, es decir, tiene que ser Miguel Hidalgo, Garza García, Nuevo León, la Benito Juárez, con niveles de incidencia telefónica de 80%. Si lo hicieran en Guerrero o en Chiapas, son niveles de incidencia telefónica de 25%. Entonces, si las consideramos esas encuestas, pues sí, creo que son tan parecidas a quien publica una de vivienda, solamente reportando una parte de la población o un segmento electoral. Otra forma es publicar algo con una fecha que no es una medición actualizada, es decir, que no corresponde a algo reciente y es una preferencia. Si usted, con lo que está pasando en esta elección y con el movimiento que tiene, si reportan una medición de hace un mes, 2 meses, verían que ciertamente la preferencia es distinta. Entonces, sí, digamos de que se puede, sin duda. Ahí es donde siempre pedimos ayuda a los medios, que sean los que nos ayuden a filtrar información, a cuestionarla y a ver si cumple con estos requisitos de los cuales hemos hablado aquí. Ricardo, ¿crees que el triunfo que apuntan todas las encuestas hacia López Obrador pueda revertirse en estos días que quedan? A ver, de entrada, creo que no platicamos mucho sobre los datos y números. Encontramos todavía una seria divergencia en las encuestas. No voy a hablar de las publicadas el día de hoy, no las metería yo en el análisis porque todavía no las habría computado. Hasta las 42 encuestas previamente publicadas, y si consideramos las últimas, las realizadas después del primer debate y antes del segundo debate, tendríamos una ventana donde estaríamos viendo una divergencia de 6 a 20 puntos de distancia entre el primero y el segundo lugar. Es una brecha significativa, aun si calculamos cuál sería el posible margen de error de esas estimaciones y tal, hablamos de una brecha muy alta. Es difícilmente reversible si ve uno el movimiento que se dio en las diversas series como consecuencia del primer debate. Hablamos de variaciones de 3-4 puntos porcentuales. Por tanto, querer atribuirle a un solo evento, como puede ser un debate, un cambio de una magnitud mayor que estos mismos 3 o 4 puntos sería difícil. Y por consecuencia, poder pensar que pudiera darse un cambio de ordenamiento entre el primero y el segundo lugar de la contienda, supondría, primero, que ocurrieran no uno, sino varios eventos que se concatenaran y todos fueran en el mismo sentido, y que de alguna manera afectaran todos de manera sistemática el competidor que esté en primer lugar y favorecieran de manera sistemática a un segundo lugar que además permitiera, y aquí retomo un poco lo que comentaba el doctor Beltrán, permitieran que se clarificara totalmente para todo el electorado quién ocupa el segundo lugar, porque un problema del potencial voto útil no solo es esta magnitud posible de él, sino es que no existe una plena clarificación en todo el electorado sobre quién es el segundo lugar y quién es el tercer lugar. Mientras no haya esta plena convicción de todo el electorado de quién es el segundo lugar, es mucho menos probable que se dé el voto útil. Entonces, si hubiera un conjunto de eventos que se concatenan en detrimento del primer lugar a favor de un segundo lugar o de un competidor, cualquiera que lo colocase en segundo lugar y cerrase la brecha, entonces eventualmente puede sumarse un fenómeno de voto útil y eventualmente podría darse un proceso de variación en la contienda. No es algo que pueda descartarse y decir está cancelada toda posibilidad de que pueda ocurrir.
sí es algo altamente improbable, y entre más se acortan los días de aquí al momento de elección, más difícil es que esto ocurra. La probabilidad de que esto pueda suceder va siendo menor. Por ejemplo, no tenemos todavía evidencia acumulada del efecto del segundo debate, pero no, si pensamos que no tuvo un impacto significativo, que en principio los primeros datos no nos mostrarían un impacto muy significativo del mismo, pensaríamos que no va a ser este evento y que tenemos que pensar otra serie de eventos posteriores a ese segundo debate que fueran los que se sumaran. Y ya los días están contados y cada vez es más difícil que se dé esta agregación de fenómenos que permitan un cambio en el ordenamiento. Repito, imposible, no, y esta es la parte final de este punto que quisiera yo decir. Desgraciadamente, una parte que la democracia siempre nos va a dejar es que por más que tengamos una elevadísima probabilidad de que alguien sea ganador y que tengamos una claridad muy alta conforme a todas las encuestas que podemos tener previamente a la jornada electoral, no será sino hasta el día de elección cuando podamos tener certidumbre del resultado. Y esto es un hecho que al final de cuentas el elector tiene la posibilidad de decidir el mero día de elección lo que le venga en gana y en su derecho, y podrá cambiar de punto de vista. Y hemos visto virajes en sociedades de manera muy significativa, que pueden ser errores de medición de encuestas o puedan ser lo que queramos, pero en ocasiones sí pueden ser virajes en las preferencias muy significativos, que bueno, es parte del derecho que en una democracia tienen los electores. Ulises. Breve, nada más. Esta discusión es la de pronóstico o no pronóstico, y como vieron, aún entre encuestadores hay quien dicen que sí, quien dice que no. Pero este tema es muy importante, y lo que te podemos contestar a quien ha hecho la pregunta, y lo que hizo Javier Márquez en Oráculos, es convertir la información que nosotros, nuestro Santísimo Señor al que adoramos todas las mañanas y nos tiramos y le prendemos voladoras, se llama probabilidad o teorema del límite central. A ese le prendemos veladoras y ahí está. Y solo sabemos hablar en esos términos. Y lo que hizo muy correcta y metodológicamente sólido Javier es tomar la información que existe y convertirla en probabilidades. No te puedo decir si va a ganar o no, etcétera. No, lo que él te puede decir con un método que puedes ver y verificar y ver y replicar si quieres, es que el 90 y tantos % de la probabilidad de que el resultado que es el promedio que ellos calcularon sea el resultado, tiene un 90 y tantos % de probabilidad. Desgraciadamente hay pocas encuestas esta temporada, pero si hubiera más encuestas, esa probabilidad podría empezar a cambiar. Y aún si llegara a ser, si llegara a ser 50% de probabilidad, bueno, pues ya te estoy diciendo que quién sabe, ¿no? Pero difícilmente va a cambiar por más encuestas que aparezcan. Y quédense con eso. ¿Quién es el más probable ganador en este momento? Pues López Obrador, sin duda. Lo dice claramente todo y metodológicamente es sostenible decir eso. ¿Eso va a ocurrir o no? Yo no me atrevería a decirlo, y yo le recomendaría a su equipo que tampoco se la crea, porque no se me hace nada más perverso para una campaña o para una elección que haya un ganador ya, pues entonces ya nos quedamos en casa, ¿no? El sueño maravilloso que esté en un cuento de Isaac Asimov que dice que hagamos las elecciones por encuesta. ¿A poco no estarían agradecidísimos? Nos costaría muchísimo menos, estaría todo ya, pues ya, ¿no? Ya nos quitamos el problema. No. ¿La mayor probabilidad tiene él? Sí. Y esta debe ser una respuesta informada y metodológicamente sustentada, como lo hace Oráculos al asignarle probabilidades del ganador a uno o al otro. De esto ya hablaba un poco Paco, es otra pregunta, ¿consideran que la generación Y o millennial está lo suficientemente informada para elegir a un candidato en estas elecciones del 2018? ¿Consideran importante la decisión de esta generación? ¿Alguien quiere comentar? Sí, bueno, tú hablabas de algo de esto. Lo que es claro es que ya desde 2012 este segmento participó relativamente más comparado con otros años.
En teoría electoral el voto es un hábito, es un comportamiento que se va repitiendo en el tiempo, entonces aunque los segmentos de población con edad cada vez son más pequeños, su tasa de participación es mayor, pero creo que esta elección sí tiene niveles de motivación en este segmento de población, los más jóvenes, los primovotantes, y son muy López Obradoristas en general. Creo que alguien mencionó el tema en la mañana, ciertamente se sustenta con todos los indicadores que tenemos. Entonces, sí creo que tiene, bueno, les pongo un ejemplo personal en la oficina, es la primera vez que vamos a tener que armar un operativo en la oficina, entre la gente de captura y la que recibe datos, para que vayan a votar. Nunca nos había pasado. Digo, no es que no seamos cívicos, pero nunca lo habían pedido, ¿no? Entonces, es la primera vez que vamos a tener que poner camionetas, vamos a tener que montar todo un operativo para que esos muchachos, que casi todos son primovotantes, jóvenes, vayan a votar. No nos había pasado pues, en todo el tiempo que lleva parametría. Un breve comentario sobre el tema de las probabilidades. En Estados Unidos hay un gran debate ahora sobre si los concentradores ayudaron o no a toda la crisis que tiene el gremio ahora, precisamente por la forma en que reportaron resultados. De hecho, algunos consideran que son en alguna medida responsables de la crítica que hay hoy día a las mediciones, no por otra razón, sino por la forma en que reportaron el tema de las probabilidades. Yo creo que de esta última conferencia de APOR en Denver hace un par de semanas, por lo menos me tocó ver 3 trabajos o 3 papers sobre la crisis que tienen allá o el cuestionamiento al que se refirió Tim hoy, donde responsabilizaban a los concentradores y la forma en reportar los niveles de certeza o probabilidad como los generadores de expectativas de la precisión. Entonces, bueno, por lo menos hay un debate allá en esto y no es tan claro que necesariamente ayuden digamos, a la mayor precaución o claridad con la función del método. Okay. Perdón, Ricardo. Sí, comenté algo más sobre la cuestión de los jóvenes. Creo también que hay una diferencia que se está pudiendo observar, que habría que precisar ya en el momento de la elección, entre los votantes por primera ocasión y votantes jóvenes pero que no lo son por primera ocasión. Este ánimo por participar es muy marcado entre los votantes por primera ocasión, no tanto entre los votantes jóvenes que ya tuvieron la oportunidad de participar en algún proceso previamente. Sí estamos hablando del segmento específicamente de 18 a 20, 21 años. Okay. Junto a 2 cosas que son relacionadas, una dice, la falta de cultura político-electoral es la principal causa de manipulación que hacen los candidatos, y la otra dice, el mito del borrego, es una pregunta más, el mito del borrego es un paradigma que se puede superar con ciencia. ¿Tienen algún comentario ustedes? Sí, la falta de cultura político-electoral es la principal causa de la manipulación que hacen los candidatos. Yo en estoy severamente influido por mis profesores del CID, etcétera. Entonces soy rat choice y creo, ¿qué quiere decir eso? Que creo que la información que tiene alguien para tomar su decisión pues es la que quiere tener. Si tiene más dudas, pues se informa más, ¿no? Y calificarla de buena, mala o regular me parece un acto, digo, no quiero ser ofensivo ni mucho menos, pero un poco de soberbia, ¿no? O sea, mis tías de Puebla, pues me hablan por teléfono, me preguntan quién crees que va a ganar y con eso deciden por quién votar. Eso es lo que quieren y ese es el dinero y el esfuerzo que le quieren poner a su voto, pues tienen todo su derecho, ¿no? Entonces, esto de que hay mejor, mayor, más compleja, etcétera, información a la hora de votar, yo no lo comparto. Cada quien toma su decisión con base en la información que quiere tener. Si tú estás muy preocupado por esta elección, pues cómprate un bocho y vete a perseguir a los candidatos y velos en sus… Léanse, ¿cuántas personas han pedido los programas electorales de los partidos políticos? ¿10? Tiende a 0. Eso significa que tenemos una pésima cultura política que no, pues no, qué flojera, ¿quién va a ver eso?
Pues leemos la prensa con eso. La gente va a utilizar la información que le parece suficiente para tomar su decisión electoral. Y eso es perfectamente válido, eso es perfectamente razonable y racional. Entonces, no creo que la cultura política, otra, se tiende a confundir las opiniones negativas sobre las cosas con la cultura política. Por ejemplo, ha disminuido mucho la credibilidad en el INE. Sí, también ha disminuido la de las Cortes, la de los diputados, la de todo mundo. ¿Por qué ha disminuido todo eso? Bueno, porque la gente está enchilada. O sea, la correlación más perfecta entre la no confianza en las instituciones y las cosas es pues que la gente está muy enojada. ¿Por qué está enojada la gente? No lo acabo de saber, pero está muy enojada. Entonces, esto de confundir la evaluación de las instituciones, no, todas las opiniones tienden a ser negativas cuando tienes pues, mala vibra. No, entonces, pues eso es lo que está pasando. Entonces, ya no sé de qué estoy hablando, pero espero haber contestado la pregunta. Paco. No, coincido con Ulises en general, ¿no? De toda la teoría de heurísticos, cada quien utiliza el heurístico que más le gusta, puede ser un medio de comunicación, puede ser su compadre, puede ser, y eso en principio es información racional. Ahora, ahí hay una discusión y entran temas otros académicos sobre temas de opinión pública. Está todo el tema de Fishkin y la idea de que una decisión tomada con información será mejor que una que se toma sin información, si a eso le llamamos cultura política. Sí les diría que en la mañana hubo, digamos, nosotros somos una parte más de toda esa información. Creo que también a veces se sobreestima el rol o el papel que jugamos como si fuéramos los causantes de todos estos efectos políticos. Somos simplemente una pieza de información más, están los debates, las noticias y muchos otros temas. Pero en lo que concierne a lo nuestro, creo que la información que generamos sí deberá estar muy filtrada por los medios y no necesariamente esperar que el ciudadano lea la letra chiquita. En el debate que se dio entre Gaby Barquetin y Jorge Alcocer, me parece que también es poner una vara muy alta o una frontera muy alta y pedirle demasiado al ciudadano esperando que él distinga todos estos temas de los que estamos hablando. De hecho, ustedes simplemente por estar aquí en su medio se convierten en un heurístico. Ustedes saben más que el promedio, muy probablemente, de su círculo social y alguien los va a ir a consultar sobre algunos de los temas que estamos hablando. Así se difunde información, pero esperar que el ciudadano promedio, que no esté en estos temas, sea el que tenga que decidir y distinguir, y creo que ni aquí ni, bueno, en China no sé, pero en general no, eso no pasa en las democracias. Son los medios los que filtran esa información, discriminan la información y validan. En principio ese es digamos, en medios de comunicación esa es una de las labores principales del medio, que ese es digamos, su desventaja con redes. Todo medio de comunicación tiene que validar su información. Gaby, para dar noticias en la mañana, tiene que estar cierto, tiene que saber que lo que leyó en Reforma hoy en la mañana corresponde a Lorena Becerra, es información y y es de Reforma, no de Deforma, ¿no? O sea, tienen que validar información. Entonces, ahí sí creo que esta idea de esperemos que el ciudadano ilustrado sea el que distinga nuestra actividad, pues yo creo que está complicado y me parece que eso no pasa así en ningún lado. Bueno, para que no se nos acuse de censura, voy a leer otro comentario. Dice, ¿por qué si solo un 25% de población le crea las encuestas, se realizó todo este cuento a lo largo del día? Si se supone que no son tan importantes, entonces nosotros somos los que le estamos dando toda esta importancia. ¡Auch! ¿No? ¿Algún comentario de ustedes? A la que le crean o no le crean no me importa mucho. Digamos, bueno, no es que no me importe, pero lo que quiero decir es una información relevante durante la elección. O sea, y que contestaron que no le creen a las encuestas, pero las vieron. O sea, de alguna manera es a ver, le diría a esa persona, pues no le creen las encuestas, pero sí le creen a López Obrador cuando dice que encabeza las encuestas, ¿no? Tiempo para que pedimos un comentario de parte
de cada uno de los expertos antes de cerrar la sesión, en el orden en que presentaron. Ricardo. A ver, antes que nada, bueno, creo que puedo aprovechar la oportunidad. Creo que fue un gran evento, creo que movió muchos de los temas que tenemos que tocar y que es muy bueno que toquemos, y creo que retomar el papel de las encuestas en el proceso electoral, en este proceso electoral en particular y en los procesos electorales en general, es algo que tenemos que hacer, y qué bueno que el Instituto Nacional Electoral está auspiciando y dándonos cabida para estos foros. Se agradece nuevamente y creo que es parte de una tarea que el INE ha venido cumpliendo y que creo que día con día se ha ido fraguando de mejor forma, tanto con ese tipo de encuentros como, yo diría, con esta labor cada vez mejor realizada de concentración de información. A mí me parece muy grato la visita por las áreas del sitio del INE donde se concentra la información de encuestas. Creo que cada vez es más amigable, más sencillo navegar, localizar la información, hacer uso de ella, y que bueno, finalmente invitar a la gente a que haga uso de la información. Seguirá siendo minoritaria la parte de población que le interese. Creo que mucho para quien puede quedar y donde puede auspiciarse va a ser en espacios académicos, instituciones educativas y estas áreas donde puede la gente ir recurriendo a estos bancos de información que pueden ayudarle a su tarea cotidiana como estudiantes, a sus tareas de investigación para tesis, para grados, para tal, que finalmente tengan allí un almacén informativo a la mano, que es algo que no se había logrado construir en México y que está lográndose, y que el INE está logrando hacer, y además haciendo de manera muy eficiente. Creo que esto es algo que es loable y creo que es muy bueno que se esté haciendo. Creo que las temáticas que se trataron fueron buenas, y creo que logramos desentrañar esto del mito del borrego. A mí, comento, no me gustaba por esto de encontrarle ya de antemano una descalificación. Creo que había que buscarle un sentido más dubitativo, más de apertura a algo que no tenemos resuelto, y creo que esta mesa final nos deja abierto algo que es las encuestas. Claro que nos impactan. Cada encuesta en particular puede ser que no, y puede ser que no dirijan al elector a una toma de decisión específica, pero claro que forman parte del entorno electoral y de la información básica del elector. Ya se decía en la mañana y se decía con respecto a este proceso electoral, pero yo lo he repetido a lo largo de muchas ocasiones en torno a varios procesos de elección presidencial. ¿De dónde íbamos a sacar, si no eran las encuestas, que el competidor efectivo de Francisco Labastida iba a ser Vicente Fox, si el PAN venía de perder prácticamente su condición de segunda fuerza, emparejando con PRD y no pudiendo ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal entonces, ganando Cuauhtémoc Cárdenas, quien era precisamente el candidato del PRD para 2000? ¿De dónde íbamos a sacar que el competidor efectivo era Vicente Fox, si no era de las encuestas? No el dato electoral de 97, no el 98 y 99 en que el PRI había ganado. ¿De dónde íbamos a sacar que era López Obrador el competidor efectivo en el año 2006, si en 2003 el PRD tuvo un bajo rendimiento electoral, si en 2004, 2005 no tuvo un elevado rendimiento en elecciones locales, si el PRI venía de arrasar en las contiendas intermedias? Entonces, no teníamos un horizonte que nos dijera el competidor efectivo del candidato del partido de gobierno va a ser López Obrador. Lo mismo en 2012. ¿De dónde sabíamos que Enrique Peña Nieto era el candidato que venía apuntalado hacia el primer lugar, si no eran las encuestas? Sí, ahí tal vez podíamos pensar que había tradición priista por la intermedia, pero en 2010 las elecciones no fueron muy favorables para el PRI. Venía de un momento en que el PAN y el PRD habían unido fuerzas y habían quitado varias gubernaturas. De alguna manera, solo a través de encuestas hemos podido configurar los panoramas de cómo está el escenario de las elecciones. Centavos más, centavos menos, 2, 3 o 4 para arriba o para abajo, para un candidato u otro.
no vamos a pelearnos, no vamos a escatimar esa parte. La parte real es hoy día. Las encuestas también nos están orientando y sabemos por las encuestas que hay un líder de la contienda en que básicamente todo el mundo está concordando. Un segundo lugar que la gran mayoría lo trae apuntalado y que los conjuntos de agregados también lo traen apuntalado puntos arriba de un tercer lugar que estaría relativamente por debajo, pero no en un margen tan abierto como el que hay entre primero y segundo. Esto lo hemos estado viendo en las agregaciones y en las encuestas una por una, así difiera una encuesta de otra y una traiga 5 puntos de distancia y otra traiga 26 puntos de distancia como ha pasado. Creo yo que esto es lo que las encuestas están dando y que pedirle a la encuesta esta capacidad predictiva puntual de que nos diga en décimas de punto exactamente cuánto va a resultar la elección es pedir demasiado. Lo que sí podemos pedirles y han venido cumpliendo es este reflejo básico de cuál es el escenario de competencia y nos han dicho básicamente cómo es el comportamiento global del electorado y dentro de márgenes relativamente estrechos cómo va a ser el resultado, sin que sean bolitas mágicas que nos digan puntualmente 23.4 a favor de tal partido. Gracias. Paco. Bien, gracias. Retomar un tema que se mencionó en la mañana y que ha salido aquí como preocupación. A ver, hay dos posiciones muy claras en el gremio, ¿no? Quien cree que hacemos pronósticos y quienes decimos que hacemos diagnósticos. De hecho, creo que quienes decimos que hacemos diagnósticos reportamos de manera distinta a quienes dicen que hacen pronósticos. Roy Campos en la mañana señalaba que consulta Mitofsky y parametría reportamos de la misma manera, siempre en preferencia bruta, intentando dejar aparte la no respuesta, que no son indecisos, que es otro debate, por una precaución y porque creo que hasta el final, tal vez la medición que saquemos mañana ya saquemos por primera vez la no respuesta ya con una preferencia efectiva y así se hará para la última medición, pero como ciertamente hemos tenido diferentes temas con la no respuesta, somos más precavidos y es parte de esa posición, es parte de decir todos aquellos que dicen que lo que miden es lo que va a suceder, pues son los que se tienen que hacer responsables, ¿no? O digo, si lo ponemos de manera más irónica, pues son los que se pueden equivocar. Los que no hacemos pronósticos no nos podemos equivocar, porque simplemente medimos un mes antes o una semana antes. Pero bueno, ese es un debate de gremio. Entonces, estamos los de la posición de no hacemos pronósticos, para eso no sirven las mediciones. Las mediciones sirven para poner un escenario de lo posible, de lo probable. Les puedo poner en ejemplos, tal vez de los más recientes, el Estado de México. Sabíamos que había dos posibles ganadores, algunos dieron a Delfina Riva como posible ganadora, otras al actual gobernador, estaba en margen de error, pasó lo que dijeron las mediciones. Hubiera sido terrible que Josefina Vázquez Mota hubiera ganado. Eso sí sería salir del esquema de los escenarios, pero es el nivel de utilidad que tienen las mediciones y nuestra posición es no, hacemos diagnósticos, no pronósticos. Dos, el hecho de que que hayamos, analizado o debatido el tema sobre qué tanto pueden afectar las mediciones al elector, no significa necesariamente que no afecten o que no afecten que sea su única forma de afectar. Como ya decía Ulises, probablemente la posición que hoy tiene López Obrador tiene que ver con la confianza que tiene, con lo que está viendo en las mediciones, seguramente las propias y las públicas. Pero a ese nivel, a nivel actores, pues yo creo que es donde es el efecto más difícil de medir, pero es donde tienen mayor impacto. Y para esto pasó una anécdota, un segmento que parece medio invisible, pero es de los que tal vez están más atentos a lo que está pasando hoy en México, que es el segmento de los inversionistas y de los empresarios. Tuve la fortuna de estar una semana en Nueva York, me llevó un banco para dar una serie de pláticas sobre inversionistas, de lo más diverso, de todo tipo de inversiones, quienes tenían bonos, quienes tenían papel, quienes tenían infraestructura, todo tipo de inversionistas,
después de un desayuno, me sorprendió mucho estar sentado en una mesa en Nueva York con alemanes, con españoles, con británicos, con indios, con japoneses. Entonces mi primera pregunta, mi sorpresa fue, uno, ¿por qué sabían tanto? Porque de pronto ellos me explicaban más a mí de lo que yo les contribuía. Quiénes eran o qué tanta información tenían. Tenían claro qué había hecho López Obrador desde el 2000 como jefe de gobierno, tenían claro qué había pasado en la elección de 2006, tenían claro cómo había funcionado la campaña en el periodo de 2006. Muy impresionante su nivel de información y me dieron dos respuestas. Una es, cuando hay dinero de por medio, aquí no se especula. Aquí hablas con información dura, con escenarios y con posibilidades. Toda esta gente tiene mucho de por medio en lo que pueda pasar en México y no es casual que sepan tanto. Y dos, lo que ustedes no saben, esto me lo dijo además casualmente una venezolana, es que como México hay 3 países en el mundo con ese tamaño de economía, ¿no? Entre la economía 13 y 15, con esa tasa de crecimiento, que a nosotros nos parece poca, pero afuera es bastante decente, con esa estabilidad, que a nosotros parece que se nos cae el país, pero afuera somos estables, y con esa tasa de utilidad. Y reunir todas esas condiciones, hay 3 en el mundo, ustedes son 1. En parte, digamos, la conclusión de estas entrevistas fueron 3 posiciones respecto a los escenarios de México, porque todo mundo, los primeros que están viendo lo que publicó Lorena Becerro en la mañana, lo que está saliendo en los concentradores, son ellos y están pendientes todos los días de cuáles son sus escenarios. Ellos ya no están, como ellos lo ponen, les daría, esto es un reporte interno, ellos ya no cuestionan el quién, sino el cómo. ¿Con qué tamaño de Congreso y qué tamaño de Senado? Es lo que se están preguntando ya de aquel lado. No si va a ganar o no quien es líder hoy en las mediciones, sino cómo va a ganar. Y su nivel de riesgo creo que está en función de su liquidez, qué tan digamos, si en un extremo estaría tener infraestructura o inversiones en energía, y en el otro sería tener papel, simplemente tener moneda mexicana y poder venderla, Y entonces a partir de ahí había 3 posiciones. En todo esto estos escenarios los están armando a partir de esta información y tienen cuestionamientos como los que salieron aquí. Y yo creo que eso sí es muy importante para este país, ¿no? Los inversionistas, la estabilidad que podemos tener en nuestras variables macro. Está la posición de no va a pasar nada. Quien es hoy el líder en las mediciones va a hacer exactamente lo que hizo en su administración, entonces no se preocupen, simplemente está en campaña, tiene que prometer lo que va a prometer, pero si revisan lo que hizo en el 2000, en realidad va a gobernar con las variables, con lo que llaman los fundamentals y, ¿no? de la macroeconomía, y no se preocupen. Está el segundo grupo que le llamaría los dramáticos, los de ya no conocen a los populistas, no tienen idea de lo que les puede pasar, llegan y luego a ver cómo lo sacan, ¿no? Está también ese segmento. Y está uno tercero que es una combinación de estos dos, ¿no? que depende qué tan delicado lo vean, pero no va a ser nada al principio, pero si revisan cómo gobernó entre 2000 y 2006, no va a tocar las variables fundamentales, pero se va a dedicar a ampliar su base social, que fue básicamente lo que hizo entre 2000 y 2003, 2002. López Obrador en menos de 2 años subió sus niveles de aprobación a 80% en esta ciudad. Le estoy hablando de 2002, 2003. Para cuando llegó a 2003, el nivel de presencia que tuvo el PRD a nivel nacional, a partir de los eventos de la Ciudad de México, fue muy impresionante, para que revísenos. Es un escenario, es decir, no va a pasar nada en el corto plazo, un escenario es simplemente va a tener programas sociales entre 2000 y 2003. Todos estos escenarios se están haciendo a partir de la información que vieron el día de hoy en este foro. Muchas gracias, felicitaciones otra vez. Pues de verdad son eventos inusuales. Y por cierto, siempre decimos que estuvo tan bueno el foro que saquemos un libro. Es la primera vez que yo lo veo, Paula. Gracias. Ulises. Yo voy a ser muy breve y trataré de... Están ustedes muy jóvenes y entonces no tienen que recurrir a la historia y tienen que leerse algunas cositas. Les quiero recordar algo que dijo alguien esta mañana, por cierto.
En la elección de 1988 se publicó una encuesta en un diario nacional realizada por una de las empresas norteamericanas más grandes, importantes y reconocidas en el mundo, que es Gallup y nada más. Y esa encuesta realizada por una empresa internacional de gran prestigio, bla, 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 le daba creo que 57, no me acuerdo, casi 60% al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Y confieso y digo, había otras encuestas privadas que teníamos, yo trabajaba para Carlos Salinas en ese momento, que bueno, decían una cosa tanto distinta, ¿no? Ese mundo de una encuesta, compárenlo con lo que vivieron esta mañana. ¿Cuántas encuestas registró Luis Goldenberg? Creo que 7,000 o 100 y pico mil, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero bueno, hay por lo menos, ahí está Oráculos, hay un conjunto, la discusión es cuál de todas estas es mejor, cuál es mala, a cuál le hago caso, a cuál no hago caso, etcétera, etcétera, etcétera. La gran transformación de México, evidente y obviamente, pasa por la redefinición de sus instrumentos electorales y la creación de la institución en la que estamos hoy y el papel que esta institución, junto con el padrón, que creo que es parte de esta institución, que ha logrado, en el cual ya no estamos discutiendo cuántos votos se robó fulano, ya, que lo vamos a discutir y siempre se discute, por cierto. Ahorita les digo otra cosa que es muy chistosa, si no es otra la discusión. El mundo de información que tienen. Entonces, parte de esta transformación, que sin duda pasa por haber rehecho todas las instituciones electorales mexicanas a un enorme costo, que es, creo yo, más que válido pagar. En este camino también ha estado esta industria, también hemos sido parte de esta transformación. Hemos sido parte para bien, para mal, a veces criticados, a veces nos va de la patada, a veces mejor, etcétera. Pero la transparencia electoral, y se dijo en la mañana, también tiene que ver con las encuestas. Está en chino que el Bronco gane la elección y nos explique el INE cómo lo hizo, porque en las encuestas tiene 2% de las preferencias. Está en China. Es parte, hemos sido parte, las encuestas han sido parte de este proceso de transparencia electoral en el cual se hace razonablemente predecible una elección. Obvio, cuando la diferencia entre primer lugar son menos de un punto porcentual, menos de 360,000 votos, pues ¿qué le puedes pedir a las encuestas? ¿Cómo puedes exigirle que te haya dicho quién va a ganar o que no? Pero también te dijo eso, que la elección se iba a cerrar mucho entre dos candidatos. Es decir, la transformación de los instrumentos, la competencia electoral, el multipartidismo en el que estamos, el hecho de que un candidato como López Obrador sea un verdadero challenger, sea un retador por la presidencia. Este es un mundo que no conocen, del cual no se dan cuenta del valor quien no vivió lo anterior. Y en ese sentido, las encuestas, repito, afortunadamente para todos, han sido muy importantes. Las encuestas de salida, quienes hacemos encuestas de salida para medios, no nos cae muy bien el Instituto Nacional Electoral y sus mugrosos conteos rápidos, porque siempre nos roba la nota. Nos contratan los medios para hacer una encuesta electoral, no porque la credibilidad le da nada, porque la noticia más importante de la noche es quién ganó y quién perdió, y los medios quieren decirla y ganarle un medio al otro, y para eso contratan exit polls, no para la transparencia democrática, nada de eso. Pues el INE nos ha ganado y nos ha quitado ese privilegio sistemáticamente, lo cual con el tiempo agradezco mucho, porque también está gacho el fallar a una encuesta. Mi entrañable amigo Warren Mitofsky, quien las inventó, nunca lo he visto más deprimido, le falló de cientos de encuestas de salida que hizo, le falló una. No se recuperó de ese trauma. Él dijo que ganaba Gore y ganó el otro, ya no sé quién, una en toda su historia y tal.
No queremos tener esa responsabilidad. Qué bueno, hagan su conteo rápido, por favor, no se tarden. Nosotros vamos a hacer nuestra secuencia de salida, entre otras cosas, para cosas académicas, por cierto, y vamos a ver tal, que hay una gran oportunidad y lo vamos a hacer para dar una pequeña evaluación del votante que opina de sus instituciones electorales. Es la gran oportunidad de hacerlo. Ahí está el votante, le digo, qué bueno, ¿cómo te fue? Todo el proceso que implica poder llegar a votar, ¿cómo te fue? Y esta edad. Entonces, qué bueno que estamos peleándonos sobre el margen de error, sobre la seguridad. Qué bueno que estamos discutiendo de las múltiples que hay, cuál es mejor y cuál es peor. La primera encuesta de salida que se hizo para la presidencia, no para los medios. Y fue muy importante, por cierto. Pero muchas gracias. Bueno, yo concluyo nada más diciéndoles muchas gracias y acuérdense de votar el 1 de julio. Abstención no es opción. Gracias. Muchas gracias a los ponentes, a Alejandro Garnica, gracias también a quienes nos acompañaron de manera presencial, a quienes han seguido la transmisión vía internet. El Instituto Nacional Electoral desea que tengan muy buenas noches.